Familia López, hermano Edgar Bach, hermana Estelita, Dios los bendiga, ¿cómo están? Dios le bendiga, hermano pastor. Buenas tardes, hermano Oseas. Buenas noches, pastor. Hola, mi hermana, ¿cómo están? Dios le bendiga. Vos. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Hola, Ahí pastor. estás, Osaías, ¿cómo estás? Hola, vos, ¿cómo estás? Bien. Ok, qué bueno. Gracias. Qué bueno que están bien. Bueno. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y vamos a entrar en el desarrollo de la palabra. Si usted me acompaña, por favor. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios todopoderoso. Venimos delante de tu presencia, Señor Jesús, a pedirte, papito lindo, como siempre, Dios, que nos ayudes. Por favor, Señor Jesús, por favor, papito lindo, desciende, trae tu palabra, que podamos, Señor Dios, ser enseñados por ti. Que tu palabra preciosa descienda sobre nosotros y que nosotros, Señor Dios, por medio de esa sangre preciosa, papito lindo, que nos hace aptos para toda buena obra, nosotros podamos comprender, buen Dios, tu palabra. Que nos, Señor Dios, que seamos instruidos, papito lindo, que seamos, buen Señor Jesús, Dios, bendecidos por tu palabra, que tu palabra nos transforme, que tu palabra, Padre Santo, venga a hacer la obra que tú has destinado para que hagan nosotros. Te lo suplicamos en el nombre santo y poderoso de Jesús. Bendícenos, bendícenos, Jehová Dios, bendícenos. Nosotros invocamos el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo sobre nosotros, papito lindo, para que tú, oh Jehová Dios Todopoderoso, por medio de esa sangre, Señor Dios, limpie, Señor, nuestros pecados, transgresiones, iniquidades. En el nombre de Jesús, llevamos a Cristo Jesús cautiva, Señor Dios, en obediencia a nuestra mente, para que tú, Señor, hagas tu voluntad en nosotros. En el nombre del Señor Jesús, te lo rogamos. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a platicar de lo que empezamos a platicar el día de ayer. Que, mire, pues, hay cosas que son sumamente importantes en nuestra formación, en nuestra capacitación como hijos de Dios. Cuando digo capacitación, se recuerda que la Biblia dice que Dios dejó a los 5 ministerios a fin de capacitar, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que saber que aparte de que la palabra nos ministra, que la palabra nos llena, que da un fruto para nosotros, estamos siendo capacitados, estamos siendo, esa palabra en el griego se dice catartizo, estamos siendo catartizados. Y una de las cosas que significa esa palabra es perfeccionamiento. Pero también cuando uno mira la palabra catartizo, cuando uno ve en los evangelios que el Señor Jesús pasa, donde están Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dice que están arreglando sus redes, están remendando sus redes. Ahí se utiliza esa palabra catartizo también. Entonces, a veces nosotros necesitamos ser remendados para poder hacer lo que tenemos que hacer, o que Dios haga lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí se cumple aquel dicho que le decían a uno antes: siempre hay un roto para un descosido. Entonces, de una u otra manera, algunos de nosotros
estamos rotos o descosidos y necesitamos ser remendados, necesitamos ser suturados. Y la palabra de Dios cumple con estas cosas para nosotros. Entonces, tenemos que estar. A veces yo oigo comentarios en varios lugares. Pero es que eso ya lo dio el apóstol. Pero es que eso ya lo oí. Y en realidad, le voy a poner un ejemplo para trasladarle ese en realidad que le dije. Yo tengo un compañero, un amigo que es neumólogo, que pues que salió de especialista unos años antes que yo. Y cuando ya era neumólogo, ya había regresado como especialista al San Juan de Dios, lleva unos 10 años de ser especialista. Entonces, le dijo a un residente, a un estudiante del hospital, le dijo, y vos sabes de asma. Y el estudiante le dijo, yo sé de asma. ¿Cuántos artículos has leído sobre asma? Le dijo, he leído como un libro y 2 artículos y 3. Entonces él le contestó, yo he leído 25 libros y 45 artículos y no sé todo sobre asma. Me falta mucho que aprender sobre asma. Y eso es en lo secular. Entonces muchas veces nosotros no podemos decir, eso ya lo oí, porque Dios puede tomar una palabra y hacerla rema, y tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Entonces vamos a retomar un poquito lo que platicamos el martes rápidamente, porque yo quiero continuar y quiero hacer énfasis en algunas cosas que el apóstol hizo énfasis hoy. Parte lo tomó en la escuela profética, dijeron un rema muy bonito al respecto. Y algo en las sobremesas que platicó el apóstol hoy después del discipulado de pastores, de la escuela de pastores. Entonces, quisiera esto, fíjese bien, mire pues, ¿se acuerda que hablamos? La mujer iglesia. Ok, ahora se lo puse con otros dibujitos diferentes a los del día martes. Y acuérdese que la mujer iglesia es la mujer es una figura de la iglesia. Y lo vimos en Apocalipsis 12:1. Y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces, la iglesia está tipificada en la Biblia como una mujer. Muy bien. Ahora mire pues, Isaías 4:1. Porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos, tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Este hombre es Jesucristo. Esas 7 mujeres son las 7 iglesias que están cometiendo un error. Nuestro pan comeremos. Ok, nuestra doctrina, lo que queremos oír. Y con nuestro concepto de cobertura nos vamos a vestir. Tan solo déjanos llamar cristianos para que no hablen mal de nosotros. Ok, lo platicamos un poquito el martes. Ok, pero quiero enfocarme en el 7. Ok, esa mujer iglesia, esta mujer iglesia, tiene 7 facetas. Ok, y esas 7 facetas las vemos en Apocalipsis 1:4. Dice el apóstol Juan, escribiendo el libro de Apocalipsis, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. A las 7 iglesias. Entonces, la mujer iglesia tiene 7 facetas. ¿Ok? Estas 7 iglesias nosotros las podemos ver desde diferentes planos de interpretación. Esas 7 iglesias, ¿ok? Estuvieron funcionando en un momento dado en Asia. En un momento dado estuvieron, o sea, eso es, estamos hablando de una parte histórica.
cada una de estas iglesias también nos representa a la iglesia actual en su totalidad. Una iglesia, en la actualidad, el conjunto de las iglesias puede ser que un grupo de una iglesia o algunos cristianos dentro de la iglesia tengan características de la iglesia de Éfeso o que tengan características de la iglesia de Esmirna. También desde esa óptica se puede tomar, ¿ok? Pero hay una óptica y que esa óptica nos habla de tiempo, ¿ok? La iglesia de Éfeso, que es la primera, nos habla de la iglesia del principio. Y la iglesia de la Odisea, que es la última, junto con la de Filadelfia, nos habla de las iglesias del final de los tiempos. 7 mujeres. Ok, aquí le puse, acuérdese que le enseñé que en la Biblia hay 7 vírgenes. En el Antiguo Testamento hay 7 viudas, en el Nuevo Testamento hay 7 viudas. ¿Ok? Cada una de esas 7 vírgenes, cada una de esas 7 viudas del Antiguo Testamento, cada una de esas 7 viudas del Nuevo Testamento, tiene características que tiene la iglesia. Tiene características buenas, enfrenta problemas, tiene soluciones, tiene pecados. Entonces nos representan las características de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender esto, ¿ok? Características. Ahora bien, cuando nosotros vemos las iglesias, así como le digo, la iglesia de Éfeso es la iglesia del principio, la iglesia que nació del costado del Señor Jesús, aunque todos nosotros nacimos de ahí, pero la iglesia donde estaban los 12 apóstoles, la iglesia del principio. ¿Ok? Éfeso. Y después en el orden, conforme va pasando cada una de estas iglesias, va siendo descrita, llegamos a las últimas 3, ¿ok? La iglesia de Filadelfia, de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas, en el orden de tiempo, cuando nosotros vemos la iglesia de la Odisea, tiene todas las características de la iglesia que se va a quedar a la gran tribulación. A la iglesia de Filadelfia le dice, por cuanto has guardado la paciencia de mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Y la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo es la tribulación y la gran tribulación. Pero Filadelfia, Dios la va a guardar de ese, o sea, ella no va a pasar la gran tribulación. Entonces, y tenemos a Sardis. Filadelfia, Filadelfia es la iglesia del rapto, la que va a ser raptada. La Odisea es la iglesia después del rapto. Esta mujer que yo le puse ahí arriba, que vio la señal Juan, pues después de dar a luz a los arrebatados, ¿ok? Ella misma regresa a la tierra a ser perseguida. Muy bien, esa es la iglesia de la Odisea. La iglesia del rapto es el tecnón que es arrebatado para Dios es su trono. ¿Ok? Pero antes de esa, en tiempo, hay una iglesia que está antes del rapto. Y esa iglesia es la iglesia de Sardis. Eso quiere decir que nosotros, en el tiempo, viendo esto como el tiempo, ¿ok? Nosotros estamos viviendo el tiempo de la iglesia de Sardis. ¿Sí? Entonces eso tenemos que entenderlo. Desde esa óptica, desde esa interpretación, cada pasaje de la Biblia tiene por lo menos 7 planos diferentes de interpretación, por lo menos. Ok, entonces, en este plano en el cual las iglesias nos van marcando la historia hasta el rapto y después del rapto, nosotros estamos antes del rapto. Nosotros estamos viviendo
Eso, Sardis, la iglesia de Sardis. Ok, va. Entonces, espero haber podido darme a expresar. Las 7 iglesias, la iglesia es una mujer que tiene 7 características, que tiene 7, se le puede ver desde 7 ángulos, ¿ok? 7 viudas, 7 viudas en el Nuevo Testamento, 7 vírgenes, las 7 iglesias del Antiguo Testamento. En las 7 iglesias del Antiguo Testamento, una de las maneras de poder interpretar la Biblia, esto, es que la iglesia de Éfeso, la iglesia del principio, la iglesia de Filadelfia, la que va a ser raptada, la iglesia de la Odisea, la que se queda la gran tribulación, y nosotros estamos en ese tiempo, en el tiempo de Sardis. Muy bien. Ahora bien, primer cosa que le quiero dejar. Segunda cosa que quiero dejarle. Fíjese bien, mire pues, mire qué interesante. A estas iglesias, cada vez que el Señor les va a hablar, dice, escríbele al ángel de la iglesia. Todos los capítulos dicen, el que tiene oídos, que oiga, y al vencedor. Entonces, le está escribiendo al ángel de la iglesia para que el ángel de la iglesia lo comunique a la iglesia. Pero fíjese bien, todas empiezan diciendo, escríbele al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escríbele al ángel de la iglesia que está en Esmirna, escríbele al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, escríbele al ángel de la iglesia que está en Tiatira, al que está en Sardis, al que está en Filadelfia, que está en la Odisea. Usted lo va a revisar y todo le escriben al ángel de la iglesia. Ahora, mire pues, entonces, 2 conceptos. Primero, en tiempo. Nosotros estamos en el tiempo de la iglesia de Sardis. Segundo concepto, siempre se le escribe al ángel de la iglesia. Entonces ahora quiero mostrarle algo, este versículo, Malaquías 3:1. Mire pues, he aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Ahí lo voy a dejar. Esta palabra mensajero, cuando nosotros la vemos en el diccionario, en la nomenclatura Strong's corresponde a la 4397. ¿Okay? Y se dice así, Malak. Y Malak quiere decir literalmente ángel. He aquí yo envío a mi ángel. Ángel. ¿Qué quiere decir la palabra? Ángel. Entonces, fíjese bien. Esta es la primera venida. ¿Ok? He aquí yo envío a mi Malak, a mi mensajero, a mi ángel. Y él preparará el camino delante de mí, Juan el Bautista. Y vendrá de repente a su templo el Señor. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Ok. Pero también nos habla de el tiempo que estamos viviendo, del tiempo del fin. He aquí yo envío a mi mensajero, a mi Malak, a mi ángel, delante de mí. Él va a preparar el camino. ¿Quién es este enviado? ¿Quién es este mensajero? En el tiempo del Señor Jesús fue Juan el Bautista. ¿Y qué dijo de el Señor Jesús de Juan el Bautista? Que él era Elías, que él estaba, sobre él estaba el Espíritu y actuaba el poder de Elías. ¿Qué dice Malaquías 4? ¿Quién va a venir antes del día grande y terrible? Antes de que venga el Señor en su venida secreta. Elías, ¿ok? Él es el Malak, él es el mensajero. No estoy diciendo que Elías es un ángel. Estoy diciendo que la palabra Malak quiere decir ángel. Ahora mire qué interesante. Malaquías 1:1, profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Esa palabra Malaquías, ese nombre Malaquías, ¿ok? Es de la 4401 que se dice Malaquí. Pero según el diccionario Strong's, el diccionario Vine, dice de lo mismo, o sea, la misma interpretación que el 4397. La misma interpretación que el 4397. ¿Ok? Ok. ¿Y qué quiere decir el 4397?
4397 quiere decir ángel. Malaquías. Malac. Ángel. Ok. Entonces, el libro de Malaquías me está hablando de lo que va a suceder previo a la segunda venida en secreto del Señor Jesucristo. Entonces, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que son equiparables en ser el último y que por lo tanto van a tener cosas en común. ¿Ok? Entonces, fíjese bien, ¿qué cosas en común tiene Malaquías con el tiempo del fin? Que nos anuncia la venida del mensajero. ¿Ya? Juan el Bautista, antes de que venga el Señor, le prepara camino. ¿Qué nos dice Malaquías también? Que el Señor va a enviar al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y el profeta Elías con Juan el Bautista, el espíritu de Elías era el que ministraba con Juan el Bautista. Entonces, me están hablando del tiempo final, Malaquías. Ahora bien, fíjese bien. Mira pues, las 7 iglesias. 7 iglesias. Ok, Malaquías me habla de las 7 iglesias. Y en Malaquías lo vimos el día del martes y lo enseñó el apóstol. Ok, en Malaquías hay 7 cosas que Dios le dice al pueblo. ¿En qué nos has amado? Malaquías 1:2. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1:6. ¿En qué te hemos deshonrado? Malaquías 1:7. ¿En qué te hemos cansado? Malaquías 2:17. ¿En qué nos hemos de volver? Malaquías 3:7. ¿En qué te hemos robado? Malaquías 3:8. ¿Y en qué hemos levantado la voz contra ti? Malaquías 3:13. Ok. Ahí le puse las versiones de donde se sacan textualmente estos pasajes. Ok. Entonces, fíjese bien, creo que se lo puse en cuadritos. ¿En qué nos hemos de volver? Sardis, nosotros. Okay, ¿en qué tiempo nos toca eso? ¿En qué nos hemos de volver? Fíjese bien. Si nos volvemos como Dios quiere que nos volvamos, entonces vamos a participar de la iglesia del rapto. Vamos a participar de Filadelfia. Pero si no nos volvemos en lo que nos tenemos que volver, nos va a tocar pasar con la iglesia del posrapto, con la Odisea, la tribulación y la gran tribulación. Okay. Entonces, es necesario para ser raptados que nos volvamos. Entonces, tenemos que ver y responder esa pregunta que ellos, de una u otra manera, le hicieron al Señor como en una manera de decir, nosotros estamos haciendo las cosas bien, ¿por qué nos reclamas? ¿Ok? Nosotros tenemos que entender qué no estamos haciendo bien y en qué nos tenemos que volver para que podamos participar de la iglesia de Filadelfia, de la iglesia del rapto, y no quedarnos con la Odisea, la iglesia que es después del rapto. Muy bien. Sigamos pues. Aquí les puse un ejemplo el martes. Mire, pues Malaquías 1:2. Yo es amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Ok, pero mire qué le dice a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, la primera pregunta. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor les está hablando a la iglesia
de Éfeso acerca del amor. Pero como no estamos hablando de Éfeso y hablamos también de otra palabra, vamos a ver, ok, hablamos de esto, pero de esto no. Vayámonos a la iglesia de Sardis. ¿A qué le tocó? ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué nos hemos de volver? Ok, entonces viene el Señor y o sea, ¿qué le toca a la iglesia de Sardis? ¿Qué le toca a esta iglesia a este tiempo? Volverse. Entonces viene el Señor y le dice a esa iglesia en Apocalipsis 3:1, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia, en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Ok? Ok, a las 7 estrellas. Que tiene reputación de que vives pero estás muerto. No voy a abundar en esto porque quiero llegar a algo más adelante. Que tiene reputación de que vives pero estás muerto. Así rápidamente. Judas. El nombre de Judas es el nombre griego de Judá. ¿Y qué representa Judá? La alabanza. Judas tenía fama o nombre, reputación de que tenía nombre de que estaba vivo, de que era parte de la alabanza. Pero en el momento de que hubo que adorar a Dios, cuando aquella mujer derramó el perfume, no estuvo de acuerdo. Entonces su nombre no concuerda con su actitud. Su nombre no concuerda con su actitud. Se enfrenta Pablo a un mago que se llamaba Elimás, que quiere decir sabio, pero que también se llamaba Bar Jesús, hijo de Jesús, pero él se oponía a las enseñanzas de Pablo sobre Jesús. Entonces tenía un nombre, hijo de Jesús, pero su nombre no correspondía a ese nombre, se oponía a Jesús, ¿ok? Eso más o menos quiere decir, y algo que platicamos el día de ayer. ¿En qué nos hemos de volver? Mencionamos esto, que esto dice el que tiene los 7 espíritus, le sigue, está hablando a la iglesia. Entonces, hay que revisar los 7 espíritus que están en el libro de Isaías, pero bien, ¿en qué hemos? Entonces, él le dice a Sardis, Sardis es la que se tiene que volver, somos nosotros. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y las 7 estrellas, entonces nos tenemos que ir. Apocalipsis 1:20. Y el misterio de las 7 estrellas que vistes en mi diestra. ¿Dónde están las 7 estrellas? En la mano derecha. Y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, ¿qué son las 7 estrellas? Son 7 ángeles, los ángeles de las iglesias, los ministros que cubren las iglesias. ¿Ok? ¿Y dónde están estos ministros? Tienen que estar en la mano derecha. Ok, muy bien. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que volver nosotros? Nosotros nos tenemos que volver a lo que está en la mano derecha de Dios. Muy bien. ¿Y dónde estamos que nos tenemos que volver allá? Porque yo le pregunto, ¿y en qué tenemos que volver? ¿O en qué nos hemos de volver? Mire esto, pues. Aquí rápidamente. Raquel, ok, no, ok, aquí les dije por qué, pero me voy a adelantar esto, pero mire pues, Génesis 35:18, y aconteció, ahí está, que cuando su alma partía, la de Raquel, pues murió, estaba dando a luz, llamó al hijo Benoni, arriba le puse, ¿qué quiere decir Benoni? Hijo de mi desgracia. Pero cuando su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Ok. Pero Benjamín quiere decir, está compuesto por 2 palabras.
Ben, que quiere decir hijo, y la otra mano, la otra palabra quiere decir mano derecha. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando estaba naciendo Benjamín, su mamá lo maldijo y tuvieron que pasarlo de la maldición, de la desgracia. ¿A dónde? A la mano derecha. Entonces, ¿de dónde nos tenemos que volver nosotros? De la izquierda a la derecha. Y no, le dije, no estoy hablando de política. De la maldición, nosotros tenemos que volvernos a la bendición, a la mano derecha, a lo que hay en la mano de Dios. Ahí nos tenemos que volver. ¿Ok? Ahora, yo se lo puse así. Benoni, hijo de mi desgracia. ¿Ok? La mano izquierda. ¿A dónde hay que volver? A Benjamín. ¿Dónde está Benjamín? ¿Qué es Benjamín? La mano derecha. ¿Y qué hay en la mano derecha? Están los ángeles de las iglesias, los ministros de las iglesias. Entonces, ¿a qué nos tenemos que volver nosotros? El concepto de los ministros. Es que mire, pues, nosotros tenemos que entender el papel del ministro que nos cubre. ¿Cuál es su papel para nosotros? ¿Qué es la bendición que él tiene para nosotros? Por ejemplo, fíjese bien, mire pues, la Biblia dice, en el libro, de eso tiene que estar en el libro Señor Dios, no es Isaías, no es Ezequiel, creo que es Zacarías, bueno, donde dice que él va a levantar 7 pastores. Está hablando de los ministros. Y estos van a ser refugio contra la tormenta. Entonces, ¿qué es el ministro? Es un refugio. Es un refugio. No es solamente un predicador. Es un refugio. El ministro es un refugio. ¿Qué es el ministro? Fíjese bien. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Cristo tenéis muchos maestros, muchos pedagogos. ¿Ok? ¿Qué es el ministro? Un maestro. Pero tenéis pocos padres. Yo os engendré. ¿Qué es el ministro? Es alguien que engendra de parte de Dios. Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros tenemos que volver al concepto de esto, porque muchos pelean con este concepto. Y en la iglesia, muchos que se reúnen en nuestras iglesias pelean contra ese concepto. Yo lo he oído de gente cercana. Yo lo he oído. Una vez alguien me dijo, es que vos no tuviste buen papá, por eso tenés necesidad. No, yo tuve un buen papá, pero tengo necesidad, aunque tuve un buen papá en la carne. Y muchos pelean contra este concepto y no lo quieren aceptar. Desafortunadamente, me queda 5 de 5 al 9. Gracias, hermana Claudia. Muchos pelean contra este concepto. Algunos fueron traicionados por algún ministro y se quedaron huérfanos, pero no quieren volver al concepto. Y se pierden este concepto. Miren, el que no tiene papá, en el momento que se fue no tiene a dónde volver, porque el pan está en la casa del Padre. Entonces no tiene a dónde volver. Nosotros tenemos que recuperar el concepto de ministro, el concepto de autoridad, el concepto de respeto. El concepto de respeto. Nosotros tenemos que
entenderlo. Yo sé que es un proceso en el cual uno es un predicador, después de esto lo aceptan a uno como pastor y después de esto, pues uno como padre. Entiendo el concepto y entiendo que, pues, yo no estoy buscando que me digan papá, no, de ninguna manera. Yo lo que veo es un rebaño que necesita regresar al concepto de que necesita un ministro, de que necesita estar bajo cobertura, de que necesita tener, ser sujeto a la cobertura, que necesita una relación adecuada con el ministro, ¿ya? Porque, mire, los ministros, aunque ah, su autoridad es para bendecir, también el ministro tiene otra autoridad. Todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que desates en la tierra será desatada en el cielo. ¿Ok? Uno puede abrir y cerrar. Ahí viene Moisés en figura y va con Dios, con aquellos que se rebelaron contra Dios y contra él. Y Moisés le dice, Señor, no les acepte su ofrenda. Y Dios no les acepta la ofrenda. Miren, el ministro va adelante. ¿A quién le dijo Dios que levantara la vara? A Moisés. A nadie más, al que Dios había puesto adelante. Entonces el ministro tiene una autoridad en la mano que puede abrir camino donde no hay camino para solventar necesidades. No es una varita mágica, pero tiene autoridad para hacerlo. Pero ¿qué pasa si uno no vuelve al concepto real del ministro? Porque a veces la gente tiene el concepto real del ministro, pero menosprecia al que tiene por pastor. Lo menosprecia. A veces hay hermanos que pues se les pone en una posición de autoridad y a veces no están de acuerdo con lo que se dice, lo que se va a hacer. Y ahí lo adecuado es llegar con el ministro y decir, miren, no me parece por esto, y dejar que el ministro decida. Pero no. A veces se dan instrucciones y no las llevan a cabo. Allí no ha vuelto al concepto de la mano derecha. No ha vuelto al concepto de la mano derecha. No ha vuelto al concepto de la mano derecha. Aún con los propios delegados, uno de pastor pone diáconos, ancianos, y las personas deberían darle el debido lugar a ellos, porque si no, no tiene el concepto de lo que hay, no puede volver a la mano derecha. Y si no volvemos, porque mire, los 5 ministerios fueron dejados para capacitar a los santos, para perfeccionar a los santos. Pero si no se vuelve a este concepto, no. Hay ovejas que piensan que son más, que saben más o que tienen más autoridad o que saben más y menosprecian al ministro. Menosprecian al ministro. Pero hay que regresar a ese concepto. Es necesario que regresemos a ese concepto, porque tenemos que volver. La única manera de volver al Padre es Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús dio a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas. Él lo dio. Venimos a nosotros los ministros a ser el vehículo del Espíritu Santo, el que maneja aquel doma, se llama, que dejó el Hijo. Pero si no volvemos a ese concepto, no vamos a poder prepararnos adecuadamente para hacer la iglesia del rapto. No vamos a poder. Hay gente que menosprecia
a su pastor. Yo he oído de gente que lo menosprecia porque él es abogado y el pastor es mecánico. Pero el que puso al frente de Dios fue el mecánico, no al abogado. Entonces, la iglesia tiene que regresar, tiene que volver a ese concepto. Ahora mire, pues, sigamos. Fíjese bien. El Isaías 63:12. Ok, permítame. Aquí está así. El que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés. El que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. Ok, lo que le decía. ¿Qué usó Dios? ¿Se apareció Dios? No. Usó su fuerza. ¿En dónde? En la diestra de Moisés. El ministro representaba, Moisés representaba la diestra de Dios. Un ministro a la diestra de Dios. Eso es lo que representaba Moisés. Pero algunos van a decir, ay, pero usted no es Moisés, ni yo sé que yo no soy Moisés, pero yo sé que Dios me llamó y que Dios me mandó. Entonces, yo, como dice el apóstol Pablo, yo no voy a imponer mi autoridad, ni voy a predicar para decirle, dígame papá, no, de ninguna manera. Pero sí tengo que enseñar acerca de la importancia de volver en nuestros conceptos. ¿Qué decía aquel versículo? Examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Examinemos lo que pensamos para poder volver a Dios. Ahora mire esto, pues. Ok. Jueces 5:26. ¿Qué hay en la mano derecha? Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de los trabajadores. Entonces golpeó a Sísara y desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. ¿Qué hay en la mano derecha? Un martillo, ¿ok? ¿Y qué es el martillo? Según la Biblia, el martillo es la palabra. Dice la Biblia, ¿acaso no es mi palabra como martillo que desmenuza la roca? ¿Ok? Entonces, ¿qué hay en la diestra del Señor? ¿Ok? Palabra. ¿Qué hay en la diestra del Señor? Ángeles, 7 estrellas, los ministros. ¿Y qué tienen los ministros? El martillo. Palabra, ese martillo de trabajadores. Esos trabajadores son los ministros. ¿Y qué puede hacer ese martillo? Sísara quería destruir al pueblo de Dios. Eso era lo que quería hacer Sísara. Estaba persiguiéndolos, y vino aquella mujer, eso está en el tiempo de Débora, ¿ok? Y con el martillo de los trabajadores le desbarató la cabeza a Sísara. A veces nosotros con la palabra tenemos que desbaratarle la cabeza a Sísara. Yo como ministro, como yo tengo que capacitarlo a usted, yo le tengo que entregar en su mano un martillo de que es de los ministros, pero yo se lo tengo que dar a usted, porque yo lo estoy capacitando para la obra, para que usted le desbarate la cabeza. ¿Ok? ¿Y qué es la cabeza? Los pensamientos, aquellos pensamientos que le vienen a usted que no son de Dios. Aquellos pensamientos que le hacen pensar que usted no es hijo de Dios, aquellos pensamientos que le hacen pensar que Dios se olvidó de usted, aquellos pensamientos que le hacen pensar que usted pecó y que ya no tiene oportunidad, aquellos pensamientos que le hacen pensar que usted no vale nada. Esos pensamientos yo le tengo que darle a usted el martillo, está en la diestra,
y que es el martillo de los ministros para que usted esos pensamientos que le vienen y que muchas veces lo han tenido atados y pensamientos que se los sembraron tal vez sus papás, sus abuelitos, la gente que lo crió en el trabajo, sus compañeros. Ay, es que mire, hace poquito, el año pasado cumplimos, de donde yo me gradué, no me acuerdo, 1980, puede imaginarse. 45 años, 44 años, hicieron una reunión que en realidad yo no quise ir porque la mayoría son bolos mal hablados y mujeriegos, pero había uno que nos estaban tratando de convencer, pero hubo uno que dijo lo siguiente: yo juntarme con todos ustedes que me destrozaron la vida durante 6 años, haciéndome sentir mal. No le digo el apodo que le tenían, que era muy grosero y vulgar. Y así lo llamaban. Él dijo, no. Me costó salir de todo eso que me metieron en la cabeza. Yo no voy a ir a celebrar con ustedes. Entonces, a veces con las personas que nos relacionamos, colegio, amigos, ay, nos hacen la vida cuadrito, nos meten cosas en la cabeza. Pero entonces, ¿qué hay en la mano derecha? Hay un martillo de trabajadores que le puede desbaratar la cabeza al enemigo y todos sus pensamientos para que lo dejen en paz. Eso hay en la mano derecha. Eso que quiere decir que hay en la mano izquierda un montón de pensamientos que son contrarios a Dios y que son contrarios a usted. Eso es entonces hay que volver de ahí para la derecha y ya estando en la derecha, desbaratarle la cabeza al diablo. ¿Ok? Eso hay en la mano derecha. Mire que hay en la mano derecha. Muestra maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian, ¿en dónde? A tu diestra, huyendo a los que se levantan contra ellos. ¿Qué hay en la diestra? Un refugio. Si en la diestra hay un refugio, ¿qué hay en la izquierda? Desamparo. Sentirse que no hay nadie por usted. Entonces nosotros tenemos que pasar de la izquierda, de pensar que estamos solos, de que no, a la derecha. ¿Qué hay en la derecha de Dios? Un refugio. ¿Qué hay en la derecha de Dios? Estrellas. ¿Qué hay en la derecha de Dios? Ángeles. ¿Qué hay en la derecha de Dios? Ministros que se convierten en refugio. ¿Dónde están en la derecha? Tenemos que cambiar el concepto que tenemos de los ministros. Mira pues, ¿qué hay en la derecha de Dios? Salmo 18:35. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Tu diestra me sostiene. ¿Qué hay en la derecha de Dios? Que Dios lo sostiene a uno. Y fíjese el versículo que le voy a poner de estos. Señor, dame lengua de discípulo, ¿ok? Para que yo pueda sostener con una palabra al fatigado. Entonces, ¿qué hay en la diestra del Señor? Palabra que puede sostener al que está fatigado. Entonces nosotros tenemos que volver a, entonces, ¿qué hay en la izquierda? Gente que necesita, gente que está fatigada, gente que está cansada, gente que lleva años en la misma prueba y no ha podido salir de ahí. Gente que lleva años peleando con el mismo pecado y ha sido derrotado muchas veces. Gente que ha perdido la fuerza. Gente que ha perdido el equilibrio. Gente que todavía no sabe caminar bien en el evangelio. ¿Qué hay en la diestra? Dios lo sostiene a uno. Tenemos que regresar a la diestra. Salmo 26, mire este. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Hay que en la diestra de Dios hay potencia para salvar.
Hay potencia para salvar. Y yo vuelvo al ejemplo de Moisés. Moisés, Dios le dio una vara que tienes en tu mano derecha. La vara, levántala y abre el mar rojo y pasan en seco. Y cuando los que los quieren matar pasan por ahí, Dios les cierra las aguas. Él lo salvó, la potencia salvadora de su diestra. Y para que se cerrara el mar, Moisés pasó del otro lado y tuvo que volver a levantar la vara. ¿Qué hay en la diestra de Dios? Potencia salvadora. Potencia, hay poder de Dios para que seamos salvos. Eso hay en la diestra. No tenemos un Dios que no es poderoso. No tenemos un Dios que es más pequeño que nuestros problemas. No tenemos un Dios que es más pequeño que la muerte. No. Tenemos un Dios que con su mano derecha dice que extendió los cielos. Eso es lo que hay. Nosotros tenemos que volver a la derecha de Dios. Miren, en tu majestad, Salmo 45:4, en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. ¿Qué hay en la diestra? Enseñanzas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que no han subido a corazón de hombre, cosas maravillosas que no las entiende la mente humana. ¿Qué hay en la diestra de Dios? Enseñanza. Entonces nosotros tenemos que regresar a la diestra. Nosotros tenemos que salir de la ignorancia. La ignorancia está en la izquierda y tenemos que ser trasladados ¿a dónde? A la enseñanza, a dejar de ser ignorantes. Nosotros no podemos ser ignorantes. Tenemos que pasar de la ignorancia al conocimiento. El Señor dejó a los 5 ministerios hasta que todos lleguemos ¿a qué? Al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la epignosis del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hay en la diestra? Ese conocimiento. Tenemos que dejar de ser algunos, porque usted no, usted está aquí ahorita conmigo, algunos tienen que dejar de ser domingueros. Algunos tienen que venir a la necesidad de poderse discipular. Algunos tienen que, cuando llegan a la iglesia, hacer un esfuerzo, sacar su cuadernito y apuntar. Ok, mira pues. Salmo 48:10. Oh Dios, ¿cómo es tu nombre? Como es tu nombre, así es tu alabanza. Hasta los confines de la tierra, llena de justicia está tu diestra. ¿Qué hay en la mano derecha de Dios? Justicia. Justicia. Aquí está aquella viuda que va con aquel juez, que es un juez injusto, y le empieza a decir, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y dice el Señor en esa, que es una parábola, dice que el juez justo dijo, esta no me deja por ningún lado. Voy a entrar a la casa y me aparece a la par. Voy a dormirme y me entra un WhatsApp, hazme justicia. Me levanto en la mañana tempranito y encuentro 10 WhatsApp, hazme justicia. Ay, no, para que me deje de molestar, le voy a hacer justicia. Y entonces viene el Señor Jesucristo y les dice, si este hombre injusto terminó haciéndole justicia por su insistencia, ¿cuánto más Dios no le hará justicia a aquellos que se la piden? Si nosotros tenemos que pedirle a Dios justicia, porque muchas veces nosotros hemos sido tratados con mucha injusticia, mucha. Pero esta justicia que tenemos y que habla no es que le va a caer un rayo al que le hizo, no, 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 no. Esta justicia es que vas a recuperar lo que te robaron. Esa justicia es la que dice que si el ladrón te robó
Una cordera te tiene que pagar 4 tantos. Y lo puedes aplicar a lo material, a que te han robado a dinero, a que no te han dado prestaciones, lo puedes, deberías de. Pero también a cuántos no les robaron su niñez, a cuántos no les robaron su adolescencia, a cuántos no les robaron sus sueños, a cuántos no les robaron su inocencia. Entonces viene Dios y hace justicia. Y la justicia es que uno recupere esas cosas que perdió. Si Dios puede recuperarnos hasta los años que se comió el saltón, el pulgón y el revoltón. Hay gente que perdió la niñez, hay gente que perdió la niñez, que tuvo que trabajar, hacerse responsable a los 8 o 10 años. Ok, esa justicia está en la derecha de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que entender. Claro, tenemos que verlo desde otro punto de vista. Nosotros tenemos que volver a la diestra y comportarnos justamente, ser justos. Mira este otro. Te sostendré con mi diestra de justicia. Ok, ya hablamos de esto. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. ¿Qué hay en la diestra de Dios? Hay victoria. En la diestra de Dios se acaba la derrota. ¿Cuántos cristianos viven derrotados por el pecado? Viven derrotados por el pasado. Viven derrotados por el presente. No. ¿Qué hay en la derecha? Victoria. Triunfo. Mira esta. Voz de júbilo y salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor hace milagros, la diestra del Señor hace cosas imposibles. Hace proezas. Eso está en la derecha. Entonces nosotros tenemos que regresar a esto. Si el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el Señor Jesucristo que anduvo aquí en la tierra sanando enfermos, curando leprosos, liberando endemoniados, devolviendo la vista, haciendo caminar a los paralíticos. Es el mismo, es el que vive en nosotros. Nosotros tenemos que regresar a la diestra de Dios y entender que lo que nosotros aceptamos fue poder de Dios. Nosotros aceptamos poder de Dios. En nosotros adentro hay poder de Dios. A veces estamos y nosotros decimos, dame poder. El poder habita en nosotros. Entonces tenemos que volver, pero estos son cosas de las cuales nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Cambiar nuestro pensamiento. En la diestra de Dios hay proezas. Yo creo que es la última, no todavía. Miren. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me edificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra me salvará. ¿De qué? De la angustia. En la diestra de Dios hay salvación de la angustia. Mire todo lo que hay en la diestra. Tenemos que volvernos. ¿Y en qué nos volveremos? Volvámonos a la diestra de Dios. El Señor ha jurado por su diestra y por su brazo fuerte. Nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos, ni hijos de extranjeros beberán tu mosto por el que trabajaste. Ok. Ya no vas a estar a 3 menos cuartillo. Ya no vas a ser empleado. Vas a ser empleador. Eso es lo que te está diciendo. Ya no vas a estar en trabajos donde el horario es extendido de casi 10 horas y te pagan el mínimo y te dicen no le vamos a poder dar su aguinaldo porque no salimos y el dueño se fue
no salimos con las cuentas del año, pero sí se fue a Europa a echar su colazo, ¿no? ¿Ya? Tu diestra te va a salvar de aquellos que te estafan. Ok, muy bien. Entonces, nosotros tenemos que volver al concepto de la diestra, de la diestra de Dios. Salir de la izquierda, salir de la desgracia, para volver a la bendición. Entonces, tenemos que salir de ese concepto, tenemos que salir de ese concepto, tenemos que salir de ese concepto para pasar volver a la derecha, volver a la derecha, volver a la derecha. Tenemos que volver a la derecha, porque los cabritos están a la izquierda y esos se quedan en la tribulación. Nosotros no podemos ser cabritos de la izquierda, nosotros tenemos que ser ovejas de la derecha. Tenemos que volver a la derecha. Amén, amén y amén. Ok. ¿Alguien tendrá alguna pregunta, alguna aportación? Hable hoy.